Jorge me contaba hoy día que se estaban juntando las 7:30 el miércoles. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bien, la semana pasada vimos el capítulo 4 y 5, ¿ya? Y ¿qué se acuerda? A ver, el capítulo 1 al 3 está bien definido. Estamos hablando de que el Apocalipsis tiene por lo menos 5 etapas, ¿ya? La primera etapa son los 3 primeros capítulos que tienen relación directamente con el mensaje a las iglesias, en todo tiempo, a toda iglesia y también a los cristianos de manera particular. Nos podemos ver identificados en cualquiera de esas iglesias. Ahora, la iglesia y el tipo de cristiano que tenemos que aspirar a ser siempre es la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? La iglesia fiel. Que damos por hecho que no vamos a tener un poder de atracción, ¿no es cierto? Porque nunca dijo la Biblia, ni el Señor Jesucristo dijo que la gente iba a hacer cola para escuchar la verdad, ¿no es cierto? Se va a amontonar para escuchar cualquier otra cosa, pero no la verdad, ¿ya? Entonces hay que tener claridad al respecto. Entonces, termina el capítulo 3, comienza el 4, con una segunda etapa del mismo libro de Apocalipsis, que es antecedida por la palabra metatauta, que significa, ¿no es cierto?, la finalización completa de un periodo y el inicio de un nuevo periodo. ¿Ya? Metatauta no se aplica cuando ha quedado algún resabio del periodo anterior, ¿no es cierto?, y se ha iniciado el otro. Entonces, eso es fundamental porque efectivamente el capítulo 4, versículo 1 y 2 nos habla de lo que es el rapto de la iglesia. Dice, sube aquí y te voy a mostrar lo que va a suceder después. El capítulo 4 también dice que nos hace una descripción del trono de Dios, ¿no es cierto? Una descripción del trono de Dios. Eso significa que el apóstol Juan ahora está en el cielo representando a la iglesia en el espíritu, ¿no es cierto? Y él tiene una visión ahora horizontal y comienza a describir, por supuesto, lo que ve. ¿Qué es lo que ve? Un trono, ¿no es cierto?
Ve a uno sentado ahí, que es el Dios Padre. ¿Qué más ve? Los ancianos. 24 ancianos, 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Ve un arco iris, ve un candelabro, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo eso. Entonces él hace una descripción, digamos, del inmobiliario, una descripción geográfica, podríamos decir, de lo que es el trono. Y ocurre una adoración al que está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran, ¿no es cierto? Los seres vivientes lo alaban. Y eso es más o menos lo que es el capítulo 4, ¿ya? El capítulo 5, la escena se mantiene todavía en el trono, pero ahora comienza a haber una actividad en el trono, ¿no es cierto? Y esa actividad parte con la salida del ángel, que, primero que nada, de todo lo que el apóstol Juan ve, ahora se focaliza y como que hace un zoom en el que está sentado en el trono y ve que en su mano derecha tiene un rollo con 7 sellos. Entonces, el trono, pero ahora el zoom es con el que está sentado en el trono. Y ahí viene la proclamación del ángel que pregunta qué cosa. Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Rollo y romper. ¿Ya? Fundamentales, porque aquí están bases doctrinales del cristianismo verdadero, bíblico. Atrás, ¿no es cierto? Pensó que podía ser, estoy parafraseando una cosa, pero él no se pone a llorar al tiro porque él tiene la esperanza de que pueda venir un Moisés, un Daniel, un José, en fin, un Pablo, cualquier personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que a nuestros ojos son grandes héroes de la fe, pero eso no les da ni siquiera el derecho a mirar ese rollo, porque todos vamos a llegar al cielo por gracia, ¿no es cierto? Importante. Cuando al Padre y llega a sudar sangre, la pregunta es, en definitiva, y si nosotros la podemos complementar, es, ¿hay alguien que pueda tomar este rollo y romper esos sellos también, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera también, va incluido en eso, cuando dice, ¿hay alguna otra manera de que la humanidad se pueda salvar? Y la respuesta es categórica, es no. ¿No es cierto? Recibe consuelo, pero no recibe una respuesta que lo saque, porque no hay nadie digno, aparte de él, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte, que esté capacitado para abrir y desplegar lo que está escrito en ese rollo. ¿Estamos? Y eso es lo que genera la angustia del apóstol Juan, ¿no es cierto? Porque obviamente Juan está en el espíritu y entiende perfectamente lo que significa para el género humano. Recuerden que él está viendo la película. La escena que él está viendo había ocurrido, dijéramos nosotros, por lo menos 50 años atrás de lo que él hoy está viendo en ese momento. ¿Se entiende esa parte? Porque, hola, el apóstol Juan está viendo, ¿no es cierto?, una escena que ya ocurrió. Sin embargo, él está empezando a ver la película. El cordero ya fue inmolado, ya fue todo eso. Pero él está viendo todo el proceso. Y ahí entra, ¿no es cierto?, en acción un anciano que le dice qué cosa. No llore, lo consuela, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el consuelo? ¿Cuál es el consuelo? De que hay alguien que quita. Exactamente, de que sí hay alguien que puede tomar el rollo, ¿no es cierto? ¿Alcanza a pasar por ahí? ¿Cómo está, don Hugo? Así pásame esa silla. Coge la silla, Violeta. No, ahí no. Ya. Entonces, el consuelo para el apóstol Juan es sí hay alguien que puede tomar el rollo y abrirlo. No solamente mirarlo, sino que tomarlo y abrirlo. Y ese es el león de la tribu de Judá. Lo llama el león de la tribu de Judá, pero la escena que él ve, ¿qué es lo que ve? ¿Aparece qué cosa? Un cordero.
inmolado. ¿Recuerdan la palabra cordero? Hay 3 palabras en el griego para cordero, ¿no es cierto? Uno, el cordero silvestre, que puede ser cualquier animal caprino, ¿no es cierto? Que se lo llama en términos genéricos cordero, ¿ya? El doméstico, que aunque se criaba en la casa, era para la leche, para las cosas propias de la casa. Y el arnión, que es el cordero que se cría específica y única y exclusivamente para el sacrificio. ¿Ya? ¿Recuerdan esa palabra, no es cierto? Jesús es el arnión. He ahí el arnión de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces eso es bien importante porque Jesús va a cumplir cada una de las cosas. Ahora, dice que inmolado, como inmolado. ¿Recuerdan que la palabra inmolado era, cómo se llamaba la palabra esa en griego? ¿Sí? ¿Pero cómo era la palabra? Spato, ¿no es cierto? Que significa muerte violenta. Pero el concepto muerte violenta tiene que ver con ensañamiento. El cordero, a diferencia de Jesús, que es el cordero de Dios, y esto es lo que hace aún más el hecho de que efectivamente el cordero que se sacrificaba en el templo era netamente una representación y no verdaderamente el cordero que quitaba el pecado. Porque al cordero el arnión que se usaba en el tabernáculo o en el templo después, se lo criaba, ¿no es cierto? Se lo cuidaba, se lo mantenía, se lo cuidaba, y de ahí se lo llevaba para ser sacrificado y después se lo comían los mismos sacerdotes. Pero en el caso de Jesús, la muerte es no solamente violenta, sino que hay un ensañamiento. Jesús, ¿no es cierto?, lo golpearon, lo escupieron, lo molieron por nuestras rebeliones, porque Él efectivamente estaba cargando el pecado al mundo. Los corderos, los arniones que criaban para el sacrificio del templo, los sacerdotes no los andaban trayendo a chuleta, ni le pegaban patá, ni palos, no. Lo cuidaban y lo llevaban al lugar del sacrificio y le sacrificaban. No había un sufrimiento previo del animal. Pero en el caso de Jesús hay todo un sufrimiento porque Él es el Cordero de Dios. Y efectivamente Él no está cumpliendo un ritual. Él está verdaderamente pagando el precio del pecado de la humanidad. Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestras rebeliones, ¿no es cierto? Por causa de nuestro castigo, Él fue castigado. Eso no ocurría con el arnión. El arnión era solamente la representación de la muerte de un inocente, representativamente por los culpables. Pero era siempre representativo. Por eso es que es una abominación lo que va a hacer Israel el día de mañana de volver a reiniciar los sacrificios de animales, porque eso es aún más rechazar la acción redentora del Mesías. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Entonces nos dice el capítulo 5, nos habla de la adoración, y el Cordero también dice que es adorado como es adorado el Padre, ¿no es cierto? También recibe la misma adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Estamos? Porque es Dios. Dice en el capítulo 5 que estamos viendo, ¿no es cierto? Versículo 8, quiero que enfoquemos en el 8. Recuerda que era leerlo y seguramente tú vas a sacar más información, estamos dando una columna vertebral al respecto, pero el capítulo 5 dice, versículo 8, 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjate, cuando se adora al Padre, no hay copa de incienso. El incienso estaba también presente en la adoración del tabernáculo y del templo, pero siempre de una manera representativa, no que a Dios le gustara el olor a incienso. Todo es una representación. El olor agradable, real a Dios, son las oraciones del pueblo santo, de su pueblo. ¿Cuáles son las oraciones que Dios escucha? El mismo Jesús dice, ustedes no reciben porque oran mal, porque piden para sus propios deleites. Jesús nos dejó un modelo de oración. ¿Qué son las oraciones que están puestas ahí? Las que siguen ese modelo. No las que parten por la necesidad
y se olvidan y colocan en tercer o cuarto lugar o ni siquiera nombran el reino. Lo primero es Padre nuestro. Es decir, lo primero es que en esa copa van a haber oraciones solamente los nacidos de nuevo. ¿Estamos? Segundo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hago yo es santificar el nombre de Dios. La palabra santo, apartado. Y para poder santificar el nombre de Dios, yo tengo que buscar lo mismo, santidad. Sed santos porque yo soy santo. Si yo estoy viviendo en rebeldía, si no estoy luchando por santidad, si no estoy buscando de Dios en mi vida, entonces ya mi oración se diluye. Y por favor entendamos, por eso hay un modelo. Nosotros tenemos que dejar de ser sentimentales y empezar a ser escriturales. No, si yo creo que Dios me escucha, si yo abro con el de arriba. Y todas esas oraciones que muchas veces, o esas expresiones, hay que ponerla a la luz de la Escritura. Padre nuestro que está en los cielos. Si tú no has nacido de nuevo, no eres tu padre. Y si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y no hay otra lectura, porque nadie es como hijo de nadie. Y esa es una realidad que inmediatamente choca. Pero es verdad. Hay dos seres a los cuales pertenece la humanidad. A Satanás o a Dios. Jesús vino para que nadie, ¿no es cierto?, quedara sin la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso es que dijo la gracia. Lo único que tiene que hacer es creer y el Espíritu Santo hará el resto. Entonces, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué cosa después? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Jesús. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? En su segunda venida. O sea, la iglesia está esperando el rapto, pero la iglesia va a reinar en el reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿No es cierto? Por eso es que toda esa filosofía satánica de que el reino ahora y toda esta cosa que habla de que el reino de Dios lo establecimos ahora y la iglesia estableció el reino de Dios, la iglesia no estableció el reino de Dios, la iglesia tiene que proclamar el arrepentimiento y la salvación para que la gente entre en el reino de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios, o sea, vas a pasar directo al infierno. Entonces dice claramente, venga tu reino, después, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta que está completamente condicionada la oración? Si yo no hago la voluntad de Dios y le empiezo a pedir a Dios, ahí no van a estar las oraciones por tu auto, ni porque se te salga el lunar de la cara, ni... No van a estar las oraciones ahí, porque no la oración del reino. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de todas mis necesidades. Y eso es lo que nos cuesta al mundo cristiano, que somos tan sentimentales. Tan sentimentales. Y no oramos por el reino. Por eso es que nuestras oraciones son tan aguachentas. Tan faltas de poder. Porque pedimos por puras cosas que Dios ha prometido Él tomar el control si nosotros le hacemos caso. Si nosotros le obedecemos. Cuando tú ores por tu hijo, ora para que si están caminando firme en el camino del Señor, que se mantengan. Que se mantengan. Si están caminando aguachentos en el camino del Señor, que el Señor les apriete el corazón, que Él los quebrante para que vuelvan a Él. Y si están sin el Señor, que los quebrante para que se arrepientan. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Señor, que le vaya bien en la prueba. Si estudió, le va a ir bien. Si lo quieren rajar, lo van a rajar con oración o sin oración. Queremos nosotros el control sobre esas cosas. Eso no es por lo cual el Señor nos mandó a orar. El Señor nos mandó a orar por el reino, por esto. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay ningún problema, el problema está en la tierra. Y de ahí viene el pan nuestro de cada día, danos hoy. Él dijo que nos va a dar el pan de cada día. El pan representa toda la necesidad física que el ser humano tiene. Pero si yo le estoy robando a Dios, ¿por qué tiene que Dios darme el pan? O sea, y si nos está dando pan estándole robando a Dios, pues imagínate la misericordia de Dios. ¿Viste que Dios es bueno? Y cuando dice tardo para la ira, ¿cuántos años Dios le ha dado el pan a millones de cristianos que no diezman, que no ofrendan, que no tienen ningún compromiso material
con el cuerpo de Cristo. Es cierto, existen ministerios y sobre todo el día de hoy, ladrones, que realmente buscan sacarle la plata a la gente. Pero vive Dios que distinta cosa es enseñar al pueblo a verdaderamente ofrendar por gratitud y a diezmar por mandato. Entonces, se tiene que enseñar. No se puede presionar, no se puede manipular, nada, pero se tiene que enseñar. Ahora, cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Ay, venga, dame el pan nuestro de cada día, danos hoy. O sea, gracias Señor por darme pan durante todos estos años siendo yo un ladrón, siendo una ladrona. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, se dan cuenta que la verdad hay que tener una templanza para tomarla, porque nos confronta con nosotros mismos, y eso es lo que la gente no quiere. Por eso es que nadie dijo que iba a haber fila para conocer la verdad. ¿Dónde se van a amontonar? Que le digan lo que quieren escuchar. Pero cuando Dios habla, la oración de los santos, el pan nuestro de cada día, danos hoy, después, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Amén. Esas son las oraciones de los santos. Es el tiempo personal con Dios. Y donde dice santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, es donde redarguye la palabra conmigo. Es ahí donde yo personalmente le digo al Señor, Señor, transfórmame, Señor, cambia, limpia mi corazón, saca la lascivia de mi corazón, saca la ambición de mi corazón, saca la avaricia de mi corazón, saca la basura de eso, porque reconozco que soy así, saca todo eso. En el poder del Espíritu Santo, saca. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? Lo va a empezar a sacar, pero así de manera mágica. Me levanté, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuánto es? ¿40 al tiro? ¿Sale eso al tiro? No, te va a levantar y el diablo va a venir más fuerte todavía. Y ahí es donde viene la parte nuestra. Ahí es donde viene la parte nuestra. No lo siento, no tengo ganas, pero lo sé. Y como lo sé, lo hago. Como lo sé, me arrodillo. Como lo sé, lo busco. Como lo sé, me callo. Lo sé, no miento. Como lo sé, eso. Y a medida que vayas ejercitando, igual que un músculo, ¿no es cierto?, se va a ir desarrollando, ¿qué cosa? La madurez. Y cuando se desarrolla la madurez, no es que eliminamos el pecado. Tenemos un corazón de ladrón hasta que nos muramos. Lo fácil es, pero no nos demoramos. Podemos haber trabajado 25 años para poder llegar a diezmar y en 2 semanas o menos podemos dejar de hacerlo. El punto es mantenernos. Pero ¿qué pasa a medida que vamos avanzando? Vamos dominando el pecado. El pecado no gana más espacio en nosotros. Y tal como dice la palabra, no ignoramos las artimañas de Satanás. Y como no ignoramos las artimañas de Satanás, nos anteponemos a esto. ¿No es cierto? Voy a llegar a mi casa, de esta cosa ya pensando, voy a llegar, seguramente está la cosa patas para arriba, ¿no? Pero tranquilo, oración aquí, perfecto, alegría, felicidad, Señor, gozo. Ya, si todos están viendo tele, si nadie está haciendo nada, ninguna cuestión, está todo patas para arriba, perfecto. Si yo quiero que esté, voy a empezar yo tranquilamente a ordenar, pero no le voy a poner cara de charque a nadie. ¿No es cierto? Listo, voy a dejar acá, perfecto, esto. Hasta donde alcance y después me voy a recostar a leer la Biblia, porque eso es lo importante, porque si no puede venir hoy día en la noche y me va a pillar aprovechando o desaprovechando el tiempo. ¿Significa eso que tenemos que dejar todas las cuestiones botadas? No, pero significa que empezamos a trabajar porque el Señor nos va a probar. Voy a recibir mi sueldo, antes de pero cualquier cosa, voy a apartar esto, ¿no es cierto? Y lo voy a hacer así, voy a orar antes, lo voy a recibir, lo voy a separar, y pero inmediatamente lo voy a dejar el domingo ahí, guardadito, y el domingo lo meto en un sobre, pongo diezmo familia Pérez, ¿no es cierto? Y listo. Y cada vez va a costar menos porque vamos a empezar a dominar la bestia. Pero no va a venir un impulso mágico, ¿no es cierto? No, porque la pecaminosidad nos va... Entonces, ¿cuáles son las oraciones de los santos? Las que siguen el patrón del santo, de Dios. Perdona nuestras ofensas, y todo lo que sigue a continuación.
Esas son las oraciones que están en esa copa. Esas son las oraciones que están en esa copa. Por eso el Señor nos dice, ustedes piden y piden mal, porque piden para sus propios deleites. ¿Qué significa eso? Que no han cambiado su corazón. Cambia tu corazón y yo te voy a dar todo lo que necesitas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero si tú inhabilitas mi palabra, el Señor no va a obrar. El Señor no va a obrar. Porque el Señor no se salta su palabra. El Señor no se salta su palabra. Si puso un orden, ese es el orden. Ese es el orden. ¿Por qué? Porque ese orden garantiza que Él puede cambiar mi corazón. Porque el pan nuestro cada día está como en el 5.º lugar. Entonces han pasado 4 cosas antes que no son la primera urgencia que yo tengo. Pero Él quiere que sea nuestra urgencia. Él quiere que sea nuestra urgencia. Bien, las oraciones de los santos. Hoy día vamos a cambiar de escenario, ¿no es cierto? Y nos vamos a insertar en el capítulo 6, que abre una nueva etapa en el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, 2 y 3, la iglesia. Juan mirando de abajo hacia arriba. Capítulo 4 y 5, el rapto. Juan describiendo el trono y viendo el sacrificio de Jesucristo. ¿Ya? Capítulo 6, Juan en el cielo, pero ahora mirando verticalmente hacia abajo, representando a la iglesia, todos nosotros, los santos salvados por la gracia de Dios, verdaderos cristianos nacidos de nuevo, nos vamos a encontrar ahí y vamos a ser espectadores de los siguientes 7 años que transcurrirán en el planeta Tierra, y la salida de la iglesia da lugar a la semana 70 de la profecía de Daniel, y esa profecía tiene que ver con la nación de Israel. Se han cumplido 69 semanas y la última semana se comienza a cumplir a partir del momento que la iglesia sale. ¿Estamos? ¿Alguien que lea rápido el capítulo completo? Me gustaría que fuera Luchito con su voz. Exacto. Sí. ¿O está resfriado, Luis? Dale nomás. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arma, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba fue dado poder de quitarle de la tierra la base, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas de tu sangre que los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo
todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos y todo libre, se escondieron en las los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed. Está sentado sobre el trono y de la isla. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Ah? Nadie. Bien. Aquí vamos a analizar el día de hoy la primera parte del primer sello. Dice el versículo 2: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. Y he aquí, ¿qué es lo que ve? Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. La figura que aparece aquí, inmediatamente después del rapto de la iglesia, ahora, no aparece inmediatamente el anticristo como tal, ¿ya? Obviamente siempre lo ha sido, pero recuerden ustedes que estos primeros 3,5 años van a constituir principalmente todo un proceso de ordenamiento, un proceso de globalización, un proceso de pacificación. Este jinete en el caballo blanco, por supuesto que simula la paz y va a traer paz. ¿Cuál paz? Específicamente la paz en el Medio Oriente. La paz en el Medio Oriente va a ser la clave de la paz mundial. Y viene con un arco sin flechas, porque efectivamente él va a ser no no va a llegar al poder por vía de las armas, sino que por vía de la diplomacia, pero también que no tenga flechas significa que él va a promover y va a llevar adelante el desarme y de munición y de material atómico dedicado a la guerra. Se puede destruir este planeta 58 veces. Obviamente a la primera se destruye, pero hay poder para destruir 58 veces el planeta. La bomba que se tiró en Hiroshima y Nagasaki es casi hoy día un fuego artificial al lado de lo que existe. Existen en este momento submarinos llamados Poseidón que navegan en profundidades que no pueden ser captadas por radares normales, o sea, del 80% de los países de este mundo no tienen cómo captar radares submarinos de esas características. Cada uno de esos submarinos tiene ojivas nucleares que pueden destruir en media hora ciudades y estados tan gigantescos como California, como Nueva York, la primera media hora, y dentro de las horas siguientes, ¿no es cierto?, puede destruir prácticamente todo Estados Unidos. Y cada uno de esos, que no se sabe cuántos son, tiene 14 de esas ojivas nucleares. ¿Ya? Sumado a todo lo que significa el armamento. Entonces, ¿qué es lo que necesita hoy día los hombres? ¿No es cierto? El proceso de paz no se va a poder llevar adelante hasta que haya un desarme. ¿No es cierto? Y obviamente, hoy vamos a ver también las características del anticristo, porque el anticristo, una de las características que va a tener es que dice la Biblia que es experto en enigma. La palabra enigma en el hebreo, ¿no es cierto?, significa brujería. Y brujería significa que él va a tener la capacidad de dominar la mente. No por la vía de, ¿no es cierto?, de que les cayó bien solamente, no, sino que va a dominar la mente y va a hacer que las personas hagan lo que él quiere que hagan. ¿Ya? Entonces, muchos han confundido equivocadamente diciendo que este es Jesús y lo confunden. Jesús en el capítulo 19, si lo pueden buscar en el versículo 11 y 12, verdaderamente va a volver a... pero él viene al final de los 7 años como el Rey de Reyes y Señor de Señores y viene a juzgar a las naciones. Apocalipsis 19, versículos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba estaba fiel.
cuando veamos las profecías de Daniel, que dice que emerge del mar. Recuerden ustedes que el mar representa multitud de personas, ¿no es cierto? Y va a salir de ahí. Dan, es decir, llega a recibirla. ¿Quiénes se lo van a dar? En primer lugar, los judíos. Vamos a explicar bien eso. En segundo lugar, el mismísimo Dios. Porque dice que el poder del dragón viene con esa corona. Es también diadema, pero que le corresponde a él justamente por ser rey de reyes. La diferencia entre un jinete y otro, ambos vienen en caballo blanco. Este representa el inicio de la semana 70, ¿no es cierto?, de la profecía de Daniel. Por eso es que aquí entra en acción inmediatamente la actividad de Dios, principalmente con la nación de Israel. ¿Ya? El anticristo, para que tengamos claridad también, obviamente significa todo lo que se opone a Cristo. El anticristo ha sido también, es un espíritu que se levantó desde el mismo momento que Jesús nació y trató. El anticristo, por ejemplo, es el espíritu que mató a los niños, ¿no es cierto?, en Belén. El anticristo estuvo en Herodes, el anticristo estuvo en aquellos que han perseguido y han querido exterminar a los judíos o al pueblo de Dios. Pero el personaje del anticristo significa ya la encarnación propiamente tal de este espíritu en un ser humano, ¿no es cierto?, que va a llevar adelante el proceso de la semana 70. Esos versículos anótenlos también. Y dice relación principalmente con el tema del anticristo, como un espíritu y también como un personaje. ¿Ya? Si puede leer Juan 2, 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otra vez. Hijitos, ya es el último tiempo. Pausa. Inmediatamente sitúa esta palabra no para el tiempo que él está viviendo, sino para el último tiempo. ¿Estamos? Después dice, Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿te das cuenta que es para el último tiempo? Está hablando ahí del personaje. El anticristo viene. El último tiempo, caracterizado porque viene el anticristo, pero en el periodo, lo mismo que dice 2 de Tesalonicense, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no es cierto?, que es el mismo espíritu del anticristo. Y después dice, Así ahora han surgido muchos anticristos. mucho Cristo. Por eso conocemos que es el tiempo. Ya está hablando del tiempo de la iglesia. Ahora, recuerden, ¿cuál es la característica de la iglesia en el último tiempo? Apostasía. Por lo tanto, dice, vemos que el último... Por esto O sea, ellos no masonería, teísmo, no vienen ni siquiera del catolicismo. Son personas que vivieron en una iglesia cristiana, que apostataron. Hoy día, en los Estados Unidos, el hombre pastor ultra influyente llamado Rick Warren, que escribió el famoso bestseller Una vida con propósito, cuando todavía estaba cuerdo. Probablemente, aunque tiene varias cosas que hablarse sobre ese libro, pero él hoy día es el promotor principal, aunque lo niega, pero él mismo es el promotor principal. Llama el que es un amalgamiento entre el cristianismo y el islam, iglesias entre comillas cristianas que tienen un Corán y que tienen una Biblia, y que el predicador que se para adelante usa el Corán y usa la Biblia.
Y este hombre es uno de los 10 personajes, según el Time, más influyentes de los Estados Unidos, a tal punto que es invitado como moderador en los debates presidenciales o de candidatos presidenciales y todo esto. Es un apóstata. Estuvo con nosotros, salió de nosotros, pero no es de nosotros. Pueden decir, oye, es ignorante. No, no, eso es apostasía. Es apostasía. Cuando un cantante reconocido, conocido, admirado y en la mayoría de los casos idolatrado por millones de cristianos, fans, que no saben lo que significa, ¿no es cierto?, verdaderamente el seguir al hombre, ¿no es cierto?, un hombre que en un canal de televisión como la CNN, que tiene alcance mundial, no es un canal local ni la radio Pinamar, Pinuflina, escuchan 3 viejas no, digo, no, déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. 3 viejas en las compañías y algunas otras. Estamos hablando de la CNN, ¿ya? Viene y dice, no, entre el Islam y el cristianismo, la verdad que hay cosas que nos unen y nosotros no debemos actuar como fanáticos porque debemos unirnos, que esto y que la cacha el espada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los locutores felices. La locutora casi, pero, ay, pero yo he escuchado tanto tu música, todo. Una mujer netamente católica, pero que tiene los CD de Jesús Adrián Romero, porque hay que denunciarlo con nombre y apellido, ¿no es cierto? Porque el Señor no se guarda los nombres. El Señor dijo, mira, yo en mi reino hubo un rey que era rubiecito, bajito, que peleaba con leones y que se metió con una mujer que no era su esposa, pero no voy a decir ni el nombre de ella ni él, para no... No, dice, David y Betsabé se acostaron, tuvieron relaciones adúlteras, con nombre y apellido. Bar Jesús, Pablo lo enfrenta y lo confronta y le dice, ¿hasta cuándo, hijo del diablo, tú pones tropiezo para que conozcan la verdad? Nombre y apellido. Había un brujo, no, Bar Jesús. Entonces, el Espíritu de nosotros sabemos que está el tiempo, ¿por qué? Porque salen de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Ya? Salen de nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando alguien viene con una doctrina que no es de Cristo? Porque ser anticristo no significa decir que Cristo no existe, significa hacer decir a Cristo lo que Cristo nunca ha dicho. Cristo nunca te prometió que nunca te ibas a enfermar, Cristo nunca te prometió que siempre ibas a tener prosperidad material, Cristo nunca prometió que nunca íbamos a tener problemas, al contrario, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero, ahí viene la promesa, yo he vencido al mundo. ¿No es cierto? Y nosotros los invitamos a tomar té, a los apóstatas, a los que hablan doctrina que no está basada en la Biblia. Hermano, hermana, esto hace una división de agua. Tú te vas a llevar los ratos con la gente. Es así. La verdad va a provocar esto. Somos sentimentales y no espirituales. Pucha, pero ¿cómo? Pues que no, es que... Cada uno tendrá que rendir cuenta. Mi función es predicar lo que... Y la Biblia dice, al que viene con una doctrina extraña, Cristo sea maldito. O sea, la Biblia pero dice a toda boca, maldito. La doctrina de la prosperidad. A un hermano aquí, ¿no es cierto? Ustedes saben, le robaron su vehículo, y lo pongo como ejemplo porque todos saben, y el gozo, ¿no es cierto?, de decir, ¿sabes qué? Pucha, esto, pasé por esta etapa, pero el Señor me fortalece, todo. ¿Sabes qué habrían dicho en esa cuestión de la prosperidad? ¿Sabes qué? Ten fe. Mejor, así que sácate los zapatos y anda a zapatear arriba un Cherokee. Y si no te lo da, eso es lo que... Tú no puedes estar enfermo. Dios no te quiere, ¿no? Testimonio gigante. Me glorifica a Dios. Es así. Timoteo, enfermizo. Cuidado con eso. ¿Esto te va a traer malos ratos? Sí, lo reconozco. Y a mí, yo no quisiera tener malos ratos con nadie. Si todos están contra mí y yo estoy con el Señor, no me importa. De verdad, aunque quedemos 3.
aunque quedemos 4. Yo he decidido no poner mi confianza ni en personas, ni en situaciones, ni en nada. Mi refugio es Jesús. Y si estoy solo con Jesús, solo con Él. Porque nunca dice la Biblia, o sea, amontonar para que el apóstata huya. La apostasía es justamente eso, no borrar, no te quita, Satanás no te quita a Dios, te da otro Dios, te inventa un Dios, el que tú quieres, el que cumple tus expectativas, el que todo, el que cumple tus sueños, o sea, un Aladino, que frotar la Biblia, ¿no es cierto?, y que se cumplan los deseos. Entonces, entonces somos esclavos, fuimos comprados a precio de sangre, nos adoptaron realmente la familia de Dios. Él tuvo que pagar inmenso precio para eso. Entonces soy siervo, aunque me llame amigo, soy su siervo. Padre, Jesús no es mi yunta. Jesús, mi buen amigo. Y casi esa cuestión es como que Jesús es un yunta que lo llamáis, oye, ¿sabes qué no? ¿Qué te has creído si somos siervos? De hoy. Por eso es que y no es que se vayan, esa gente no se vuelve al ateísmo, esa gente se vuelve a todos estos movimientos extraños, G2, todo lo que en definitiva borre la disciplina de Dios, la instrucción de Dios, el propósito principal de Dios. Para mantener puedo hacer todas las labores, pero planchar es espantoso. Por algo dice el Señor, ¿no es cierto?, sin mancha y arruga. Característica del anticristo, llamado también la bestia, profetizado en el Antiguo Testamento. Primera cosa, se le llama la bestia. En términos generales, todas las características convergen en que va a ser un blasfemo, es decir, alguien que va a hablar herejías en contra de Dios, y vuelve a existir, hablar herejías en contra de Dios no es decir Dios no existe. Es decir, y hacer, decir a la Biblia lo que nunca ha dicho. Es mentir, es torcer, ¿no es cierto? Eso es la mayor blasfemia. Este hombre no se va a presentar diciendo Dios no existe, Dios es como el forro, no. Dándote el Dios que quieres escuchar. El Dios del Crislam, el Dios, ¿no es cierto?, que te acepta a ti, te acepta a ti, te acepta a ti también, tú no tienes nada que cambiar. Y se confunde el hecho de que Dios nos recibe como somos. Sí, es cierto, pero nos recibe para cambiarnos. No para perpetuar la condición en que nos encontramos. Homosexual y experto en ocultismo. Daniel 7 del 1 al 8. Lean, por favor, Daniel, capítulo completito del libro, pero hagan énfasis el capítulo 7 en adelante. Chic, chic, chic. Daniel 7 del 1 al 8. Semana 70. Séptimo sello, 7 trompetas, 7 copas. Los primeros 3,5 años. ¿Ya? Por eso es que en la gracia y la misericordia de Dios, estos primeros 3 años y medio va a ser para que todos aquellos que fueron engañados o que voluntariamente no quisieron la verdad, pero que Dios les va a conceder la gracia de salvarse, ¿no es cierto?, se den cuenta de lo que pasó, se den cuenta de la situación, se den cuenta del rapto. ¿Cuál va a ser la explicación? Ya todos lo sabemos, va a ser casi en un 100% seguro el hecho de que fue abducida de la tierra toda esta gente que impedía, ¿qué cosa es lo que impedía a los cristianos?
el desarrollo de la maldad. O sea, si los cristianos no nos oponemos aunque sabemos que se va a instaurar, aunque sabemos que va a llegar a ser una ley, pero si no nos oponemos nosotros permanentemente por medio de la predicación, el homosexual es satánico, todo eso viene de Dios. Los homosexuales tienen derecho y necesitan salvación, pero el homosexualismo no viene de Dios, es satánico. Dios creó un hombre, una mujer, cualquier cosa es corrupción sexual. Eso hace la iglesia. Entonces, cuando salga la iglesia, todos se van a empezar a dar cuenta y el anticristo le va a decir, ven, los extraterrestres se llevaron a todos aquellos que nos impedían desarrollar un mundo mejor para todos. Y todos van a decir, uy, de veras. Se fue la señora, para no volver a decir, del lado que me tenía. Fíjate que nos talla. Podemos vivir nuestro amor libre. ¿Ya? Entonces Dios quiere que se... esta cuestión. Pepe. ¿Ya? Daniel 7, 1 al 8. Ya. De las 4 veces. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su representante del asunto. Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y aquí una bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ya. Atención aquí. Daniel recibe una visión en un sueño. La primera bestia dice que era un león, semejante a un león, ¿no es cierto? ¿Y qué otra característica tenía? Alas de águila. Las 4 bestias representan los 4 imperios que han gobernado sobre el planeta, principalmente, y el último imperio que representa la Unión Europea o el imperio historial resucitado. Daniel está escribiendo durante al león y a lo otro. Eso lo tiene que... El imperio Medo prevalecieron. ¿Ya? El segundo es el imperio griego de Alejandro el Magno y tiene 4 cabezas porque eran 4 generales que dieron principalmente todo el territorio. Es un leopardo con 4 alas porque la principal del imperio griego, por ejemplo, moradas en someter y conquistar los territorios con su imperio. En cambio, de una década, porque murió muy joven de 33 años, ¿no es cierto?, conquistó el territorio. Entonces fue súper rápido con una estrategia militar que fue foco ahora, 4ª bestia. ¿Está claro? Esos son 3 imperios históricos que ya pasaron.
que ya pasaron. El que nos interesa es el Cuarto Imperio, porque el Cuarto Imperio es el que presenta una anomalía, que son estos 10 cuernos sobre los cuales va a versar la explicación que después vamos a conectar con el anticristo. ¿Estamos? Ya. Cuarto era, ¿cuáles características tenía? Versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Tenía 10 cuernos. Ya. Este sería el imperio griego, a pesar de que los griegos revolucionaron, digamos, las estrategias militares en su forma rápida de conquistar, ¿no es cierto? Esto de las estrategias militares es bien importante, porque no sé si ustedes han visto películas de la época de la conquista de los Estados Unidos, los ingleses versus los americanos, ¿no es cierto? Se paraban todos así, cargaban y iban cayendo así, o sea, se disparaban a cierta distancia, más ganada. La Primera Guerra Mundial se introduce, ¿no es cierto?, todo un cambio de estrategia, empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, o sea, a nadie se le ocurría hacer una operación envolvente, por ejemplo. En una operación envolvente habían matado a todos sin ningún problema y haber disparado a todos encima. Son cambios, es así como se peleaba. Y habían ciertas reglas que no se le podía disparar al oficial. El oficial es el que no tenía fusil, sino que tenía una espada. Y nadie mataba a un oficial. Pero por eso es que después viene el dicho que en el amor y la guerra, equivocadamente, por supuesto, ¿no es cierto?, todo vale, porque empezaron a darse cuenta que lo que primero que había que matar era al oficial, pues era el que bajaba el sable para que dispararan. Si no había bajada de sable, los otros quedaban ahí. Estaban tan automatizados. Entonces, en cómo el sistema de la guerra también fue cambiando, y los romanos se caracterizaron por, en primer lugar, utilizar el metal en todas sus herramientas de muerte. Entonces, escudo revolucionó completamente todo lo que es el concepto. Y era espantoso. Un pueblo a 1000 habitantes y ellos lo invadían con 100.000, lo arrasaban, lo destruían. No estaban 500 soldados, ni 10 soldados, ni un grupo de comando, sino que todos atravesaban y destruían todo, o sea, no dejaban nada. ¿Ya? Entonces, el Imperio Romano 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Pausa. Lo primero que dice entonces, la cuarta bestia será un cuarto reino, se está refiriendo al Imperio Romano histórico, ¿no es cierto?, en la tierra, el cual será diferente a todos los otros, por lo que explicamos, y va a despedazar la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿no es cierto?, no el reino ese en particular, sino que de aquel reino surgirán 10 reyes. Recuerden que el concepto cuerno, la palabra cuerno significa poder, reino, gobierno. O sea, se levantarán 10 gobernantes, 10 reyes, 10 líderes. Y la Unión Europea, ¿y por qué sabemos que se traslada inmediatamente esa escena al tiempo del fin? Que es lo que Daniel está viendo, ¿no es cierto? Porque dice que después de eso vendrá, y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y hablará, y tras ellos, ¿cuál? Los 10 cuernos, versículo 24, se levantará otro. ¿Otro qué? Otro cuerno. ¿Recuerdan? Volvamos al versículo. Vuelva a leer el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces,
ese cuerno era más pequeño, surgió después de los 10, pero tenía ojos y boca, o sea que tenía el dominio, lo veía todo y era capaz, ¿no es cierto?, de tener dominio sobre ello. Y él mata, elimina 3 reyes, se va a quedar finalmente con 7, más él 8. ¿Ya? Y ese cuerno pequeño dice que hablaba grandes cosas. La traducción de la Reina Valera, ¿no es cierto?, dice grandes cosas, pero la verdad que la palabra es blasfemias contra el Altísimo, siempre, cuando habla blasfemias contra el Altísimo. El versículo 24... Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya, ese es el anticristo. Entonces dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerden ustedes que la iglesia tiene la bendición y la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. En cambio, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, este es el mismo de Tesalonicense, tiene potestad para que en aquel entonces, de los 7 años, va a ser principalmente Israel y todos los gentiles que se conviertan en aquella época, pero principalmente hablando de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas van a recibir, sobre todo los rabinos israelitas van a recibir como el príncipe de Israel a este falso profeta, ¿no es cierto?, este falso Mesías. Ellos lo van a hacer Mesías de Israel. Por lo tanto, tiene que ser un israelita. No sé si alcanzamos a ver hoy día eso, pero estamos viendo esta primera cosa que es del cuerno pequeño. Sí. Esta profecía se refiere, primero presenta el desarrollo histórico de los imperios que Daniel conoció. Yo preparando, digamos, esta clase, también leí que este cuerno al que se refería era Antíoco Epífanes, que era un general sirio que fue uno de los que recibió el poder. Por la abominación desoladora. Claro, cuando él sacrificó un cerdo en el... Entonces, él persiguió a los judíos, y habla al menos la Biblia que estaba leyendo esta interpretación, que él era un modelo de bestia, y que también esta profecía servía para interpretar también el Apocalipsis acerca de lo que estamos viendo. A propósito de lo que señalaste al principio, que la es una especie de espíritu, se podría considerar que es un espíritu que posee o que usa determinados seres humanos en distintos periodos de la Así es. Antígono Epifanes es efectivamente un tipo de anticristo, y sabemos que actuó cuando está la iglesia. El anticristo como personaje no puede actuar, ¿no es cierto? La clave de la bestia no es la abominación desoladora, eso es una clave importante, pero la clave más importante es el tratado de paz. ¿Me entiendes? Porque Antígono Epifanes fue a destruir Israel. Este hombre va a venir a reconstruir Israel. Ahora bien, efectivamente es un tipo de anticristo, y efectivamente, como tú dices, el anticristo, por eso dice el espíritu del anticristo, es un espíritu, es un demonio, ¿no es cierto?, que ha estado desde que Jesús vino a este planeta y ha poseído en algunos momentos a personas en particular, y la clave y la característica es principalmente la persecución sobre los cristianos, sobre los judíos. Por ejemplo, diríamos nosotros Herodes, Nerón, Hitler, en fin, y todos los que a lo largo de la historia han tenido y han sido poseídos por ese espíritu del anticristo. Y también hay un espíritu del anticristo, o el mismo espíritu del anticristo se puede difundir en medio de lo que es la apostasía. Y ahí es más difícil distinguirlo. ¿Por qué? Claro, porque al final de los tiempos, como el que estamos viviendo hoy día, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás trató de destruir el cristianismo siempre desde afuera. Siempre. Pero ahora lo está tratando de destruir desde adentro. Y el espíritu del anticristo entonces lo difunde. Claro, persiguió a los cristianos, los que esclavizó, los mató, y mientras más lo hacía, más se multiplicaba el cristianismo. Entonces, por eso es que hay el entender los últimos tiempos, es entender también las artimañas de Satanás, y por eso dice, no ignoremos la artimaña de Satanás. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, y no ignorar la artimaña de Satanás significa reconocer que él hoy día y en los últimos tiempos, afuera, si no queda dentro?
de adentro. Por eso es que el espíritu del anticristo que dice ahí la primera de Juan se refiere justamente al proceso de la apostasía del último tiempo. Dice, por eso sabemos que es el último tiempo. Antígono Epifanes, por ejemplo, no salió de nosotros. Entonces, pero sí es un tipo de anticristo como muchos otros líderes en el mundo que han sido poseídos por este demonio del anticristo y que en definitiva, tal como dices tú, ¿no es cierto?, han sobre todo expresado su odio sobre los judíos, ¿no es cierto?, y sobre la iglesia verdadera. ¿Ya? Entonces, terminemos el tema del cuerno pequeño, que efectivamente este cuerno pequeño, versículo 25, hablará cosas contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambiar los tiempos y la ley. Esto va a coincidir. Aquí a la mitad se va a empezar a manifestar todo esto y esto va a coincidir justamente con esa batalla que hay en el cielo, en el cual Miguel combate con el dragón y el dragón es arrojado a la tierra y que dice que arrojado el dragón hay felicidad en el cielo, pero terrible, ¿no es cierto?, en la tierra porque Satanás ha descendido sobre vosotros sabiendo qué cosa, que tiene poco tiempo. Entonces, en Apocalipsis 12, ¿ya? Entonces, significa que él va a tratar de cambiar los tiempos. ¿Cómo lo va a tratar de hacer? No lo sabemos. Obviamente no lo va a lograr porque ya está determinado tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Vale decir, de aquí hasta aquí. Aquí aparece como el jinete en el caballo blanco, pero empieza verdaderamente a ejercer su poder como anticristo a partir del segundo sello en adelante. Y eso se desarrolla al momento que él asume el gobierno en Israel y específicamente en el templo. Y dice, la ley, los tiempos y la ley. Él va a tratar de cambiar todo. Recuerda que llegará el tiempo que a lo malo se le llame bueno, a lo malo y a lo bueno se le llame malo. Entonces todo va a ser él en adelante, porque en esta primera mitad, de alguna manera, todavía se van a seguir respetando algunas cosas. ¿Ya? Pero cuando él asuma, él va a institucionalizar el asesinato. Por eso es que a partir de este momento mueren la cuarta parte de los habitantes de la tierra. En persecución, en juicio, en toda la cosa. Entonces son miles de millones de personas que van a morir en un corto periodo de tiempo. Por eso dice también la Biblia que de repente se ve la imagen de una cantidad enorme de santos, que son los santos de la tribulación. ¿De dónde salieron eso? El anticristo. A millones de personas. Hitler tuvo el poder arcaico de matar casi 10 millones de personas y gente que participó en la guerra, más de 10 millones de personas en un lapso de un par de años. Y después ya no podían seguir matando porque no tenían balas. Ponían a los judíos en fila, ¿no es cierto? Y mandaban el pencazo y los que alcanzaban a morir morían. ¿Ya? Porque ya no tenían balas. Las armas de destrucción masiva, por lo tanto, no hay problemas con eso. Pero, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya. ¿Y el 27? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y ahí empieza el milenio. ¿Se dan cuenta que Daniel está viendo todas las cosas como van sucediendo? Está diciendo, va a venir este rey, experto en enigmas, ¿no es cierto? Acá, allá, allá. Y solamente para terminar,